Hola, buen día, bendiciones, shalom a todos. Mi nombre es Giselle Padilla y soy de la República de Honduras. Fui una niña que acompañó a su abuela a cultos cristianos, pero luego cuando llegué a la adolescencia me separé y no regresé sino hasta cuando tenía 22 años. Regresé súper golpeada, con una depresión terrible, intento de suicidio. Regresé muy mal a los caminos del cristianismo. Pasé 14 años dentro del sistema cristiano y después de esos 14 años tuve un año con una serie de eventos problemáticos en mi vida que estuve como al borde de decir o creer dónde estás, Elohim. Yo quería sentir algo diferente. Empecé a tener una serie de sueños. El primer sueño que él empezó a hablar a mi vida fue, habla de mis fiestas. Y yo decía, no, nadie me va a creer. Luego una segunda vez, aquello me decía, habla de mis fiestas. Y yo decía, no, nadie me va a creer. Luego una tercera vez, la voz viene y me dice, habla de mis fiestas. Porque yo quiero de un pueblo 100% entrega, 100% obediencia hacia mi hijo. Cuando pasó aquello, yo me despierto y yo digo, ¿qué fiestas? En el cristianismo jamás aprendí sobre fiestas, jamás aprendí sobre el Señor Yeshua o nada de eso. Siempre creí que el Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, sino ley, instrucción, enseñanza, estaba abolido y que ya todo eso era exclusivo para los judíos, no para nosotros. Siempre creí que éramos como un pueblo aparte, separado, diferente. Y luego de ese sueño tuve otro, guarda mis fiestas. Ya no solamente me decía, habla de mis fiestas, sino guarda de mis fiestas. Y allí esa época era casi como un septiembre, octubre y se iban a celebrar fiestas de Sukkot. Yo como pude investigando en el internet cómo se hacía, pues empecé a celebrar esa fiesta. La hice sola en mi casa, sola. Pasó una serie de sueños donde él también me muestra su nombre a través de una plancha. Miraba yo y miraba su nombre e investigué qué pasó con su nombre. Encontré en el internet que se lo cambiaron en el siglo II, porque en otro sueño no solo me muestran su nombre, sino me dice, guarda mi nombre. Y empecé así a entender, a ver las fiestas, el nombre, guardar el nombre. Y yo todavía seguía sin entender todo esto. Pasé un año con una serie de sueños, una serie de situaciones fuertes. El caso es que pasa ese año y yo ya conocía a una hermana dentro de la iglesia a la cual asistía en esa época. Y ella me decía, mira, te escuché hablar, te escuché orar y me llamó la atención cómo oraste. Si quieres, yo te doy el número de una persona, que esa persona pues te podría ayudar más. Pues esa persona es Karina. En eso me contacto con Karina, empezamos a hablar y yo ya sabía varias cosas, solo que no las hablaba, no podía cómo decirlas. Luego de eso tengo un sueño. Más adelante pasaron muchos sueños y a Karina le llamaba la atención mis sueños. Y no solo los míos, creo que de otras personas también. Pero en uno de ellos, a todo esto, yo ya sabía de qué tribu yo era, porque encontré una vez una única información que jamás la volví a ver en internet o en ninguna otra página. El nombre de las tribus, eran 12 tribus, empecé a entender las tribus, empecé a entender por qué se dispersaron y empecé a entender que esto era como, formaba parte de una
restauración de esas 12 tribus. Luego de ello, yo creía que de pronto era levita, pero cuando ya veo que todos mis rasgos y todo se parecían a la tribu de Dan, soy de la tribu de Dan, solo que en esa época todavía no lo tenía confirmado. Pero hubo un sueño que marcó mucho mi vida, marcó bastante mi vida, y es que esa vez fui invitada a una reunión, recibí una invitación en el sueño, y en el sueño era la invitación de los 144,000. Y yo fui invitada. Miré en ese sueño que había como dos grupos, mujeres apartes, hombres apartes, pero eran los mismos 144,000. Y en el sueño el Espíritu Santo me dice, mira, todos estos forman parte de los 144,000. Todos estos van a ser sellados. Y yo le preguntaba, ¿pero cómo? ¿Nos vamos a dar cuenta de cuando se nos ponga ese sello? ¿O nos vamos a dar cuenta todos de que sí vamos a recibir ese sueño? Y él me decía, sí, cuando todo eso pase, todos se van a dar cuenta de que recibieron el sello. Y yo me sentía así como conmocionada. Dentro del sueño veo de nuevo a la hermana Karina, sueño con ella y la veo en la reunión de los 144,000. Y yo la veo a ella muy alegre, muy gozosa, predicando, hablando. Dentro de eso, y también logro ver otra hermana, se llama María. Esa hermana estaba dentro de la iglesia a la cual yo iba, pero ella rechazaba completamente todo esto. Y yo le decía, hermana María, me alegra tanto de que usted esté aquí, me alegra tanto de que nos hayan sacado de la iglesia, del sistema, porque fuimos invitadas a esta reunión. Y ella me decía así como no tan convencida de estar ahí en ese grupo, me decía, estoy aquí. La miraba como sin muchas ganas de estar ahí. El caso es que yo me emocioné tanto por haber sido parte de los 144,000, pero luego al estudiar más las tribus a profundidad, me doy cuenta que la tribu de Dan es una tribu problemática, demasiado idólatra, una tribu que no figuraba dentro de los 144,000. Y yo me sentía tan triste y yo decía, no, yo no quiero pertenecer a esa tribu. Pero tampoco entendía, pero ¿y por qué me llamaste a los 144,000? ¿Será que solo vi porque va a suceder eso o qué? Pero si tú me hiciste entender que también iba a recibir un sello. En eso algo mucho más me confirma mi tribu de Dan. Cuando tengo un sueño con la hija de Karina Cruz, sueño que ella me dice, había pasado muchas cosas en el sueño, pero la parte donde me marca es cuando ella me dice, no digas nada sobre esto. A nosotros los de la tribu de Dan no nos hacen caso, no nos creen, nos toman así como por menos. Entonces no te alarmes tanto porque no digas mucho. Entonces yo me quedé así como pensando, wow, cuando desperté de aquel sueño, yo decía, sí, soy de la tribu de Dan, no hay duda. Y a medida ha pasado el tiempo, he aprendido mucho. Creo que la tribu de Dan va a tener un papel muy, muy importante en los juicios que vienen. Me he visto enseñando, me he visto ayudando, me he visto rescatando niños, me he visto con una autoridad muy grande sobre mucho demonio que se va a levantar en esa época de tribulación. Y este es mi testimonio. Soy de la tribu de Dan. También formo parte de Leví.